8 de la mañana con 15 minutos, escuchábamos, avanzamos en este ADN. Hoy nos vamos a ir al norte del país, vamos a mirar a la frontera, un tema que nos ha tenido concentrado sobre todo en los últimos días a propósito de lo que hemos conocido en las últimas horas del hallazgo de el imputado del asesinato del mayor Emanuel Sánchez acá en nuestro país, en Colombia. Está sobre la mesa el proceso de extradición, se ha dicho que salió por Colchane, entonces hablamos de la frontera con el general Rubén Castillo, comandante en jefe de la 6ª División del Ejército, que es quien tiene a cargo precisamente el despliegue en la frontera tras los decretos de infraestructura crítica. General, bienvenido, buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, general, gracias por estar con nosotros. General, gracias, Mauricio, también un gusto saludarlo. Lo mismo decimos. Antes de entrar en el detalle, su diagnóstico en general de lo que está pasando hoy día en la frontera norte de Chile. El presidente ha ocupado el término, lo hemos reiterado varias veces, fronteras porosas, fronteras amplias, que permiten, entre otras cosas, también la fuga de delincuentes como este ciudadano venezolano que es capturado en Colombia. ¿Cuál es su diagnóstico desde que tiene a cargo esta labor ahí en la frontera norte de Chile? Justo cuando ya se cumplió algo más de un año, ¿no?, de ese despliegue. Sí, lo primero, parto inicialmente con dar un saludo a todos los que nos están escuchando. Usted mencionó en 2 ocasiones la situación que ocurrió con Carabineros y el teniente Sánchez, actual mayor de Carabineros, y enviar nuestras condolencias a su familia y a la institución. Al respecto, después de un año de evaluación desde que se inicia el decreto 78, del punto de vista militar, de la actuación del ejército en la frontera, es positivo. ¿Y por qué me refiero a que es positivo? Porque el ejército cumple 3 tareas que son fundamentales en el marco del decreto 78, y estas son la vigilancia de la frontera, un adecuado control migratorio que le permita a la autoridad contralora, en este caso la Policía de Investigaciones, efectuar el control dentro del complejo y disponer quién ingresa o egresa del país. Y también una tarea que es bastante seria e importante, que es asegurar la seguridad, la integridad física y la protección de la vida dentro del área de responsabilidad asignada a las dos áreas, a las 2 jefaturas de áreas fronterizas, que una es Arica, Parinacota, y la otra es Tarapacá. Yo le puedo hablar de algunos números que probablemente inciden positivamente en el análisis que estoy haciendo como integrante del Ejército de Chile, en el sentido que ahora sí podemos declarar que se han impedido en ambas jefaturas de áreas fronterizas 38.402 intentos de ingreso al país por paso no habilitado. Y eso es importante porque estos 38.000 intentos, hablo de intentos, no son personas, porque algunas personas deambulan por la frontera intentando ingresar al país. Varias veces. Varias veces. Claro. Por eso es que le llamamos intentos. Si fueran 38.000 personas sería distinto, pero siempre hay un margen de unos 4.000 o 3.000 menos. Por tanto, podrían ser unos 35.000 personas que intentaron ingresar al país por un paso no habilitado. Queda claro. Y también en lo que es egreso, que explícitamente también lo declara el decreto 78, se ha impedido el egreso de 6.658 personas que han intentado egresar del país. El egreso es sumamente importante porque también hemos aprendido de parte de la Fiscalía Regional, junto con la delegación presidencial de ambas regiones, el egreso considera la trata de personas, el tráfico de migrantes, como también la situación con los menores. Y eso es un tema muy importante de los niños, niñas y adolescentes. Porque también puede haber un robo u otra cosa que permita que el egreso también sea controlado y entregado a la autoridad contralora. Ambas cifras, el ingreso de personas por paso no habilitado, el egreso de personas por paso no habilitado, la tarea del ejército es impedir que sea por un paso no habilitado, en cualquiera de las 2 circunstancias, sí, claro, y trasladarlos al complejo, ya sea en Colchane, en Chacayuta
y en Chungará, en Putre, en Parinacota, y ponerlos a disposición de la autoridad contralora, como señala el decreto, a través de Carabineros de Chile directamente a la Policía de Investigaciones. Es ahí en donde se produce la determinación, a base de la Ley de Migraciones, de quién ingresa y quién es reconducido fuera del país. General Castillo, sí, estamos conversando con el comandante en jefe de la 6ª División del Ejército, a cargo ahí de las fuerzas desplegadas en la frontera, tal como usted nos ha descrito, General Castillo, las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá fundamentalmente. Pasos, Chacayuta al norte de Arica, Chungará hacia Bolivia por el altiplano y Colchane en Tarapacá. Cuando usted nos dice que se ha impedido esos 38.000 ingresos y esos 6.000 y tantos egresos por pasos no habilitados, estamos hablando entonces de la tarea que el Ejército cumple, a diferencia de la que cumple más bien de resguardar y proteger al personal de los pasos habilitados, ¿no es cierto? De la Policía de Investigaciones. Investigaciones, aduana y demás, ahí en los pasos habilitados. O sea, esa es la diferencia, porque para entender bien lo que usted nos decía, los pasos habilitados son las instituciones encargadas de controlar los ingresos e egresos. Pero los pasos no habilitados en la frontera que es por donde entra la gente clandestinamente, es donde está el Ejército desplegado, y esas son las cifras de las que usted nos da cuenta. Lo entendí bien, ¿o no? Así es. Ya. Así es. Es que me gustaría entender cómo entonces ustedes se despliegan y cuánto porque así entendía las cosas. El Ejército entonces está sirviendo para enfrenar un montón, miles y miles de pasos de ingresos o egresos por pasos no habilitados. Pero la frontera es muy larga y es muy compleja, y es muy agreste y muy adversa. ¿Cuánto no se controla? O sea, este despliegue que ha logrado impedir estos ingresos, ¿a qué corresponde para tener una idea de cuántas fuerzas son las desplegadas, en qué punto, a lo largo de cuántos kilómetros, y cuántos kilómetros no están controlados? Entiendo la pregunta y el contexto. Inicialmente, entre Arica y Parinacota, uno hace un estudio geográfico del punto de vista en donde se van a producir la mayor cantidad de ingresos, producto del relieve, principalmente la altura. Y nosotros, principalmente, se despliega la fuerza entre distintos hitos, que probablemente podrían ser desde el hito 1 hasta el 22, 23. Y posteriormente, eso con Perú. Hay sectores esto sería entre la frontera con Perú. Entre el hito, entre el tripartito en Bisbiri hasta el límite político administrativo entre la región de Arica y Parinacota con la región de Tarapacá, como usted lo dijo, estamos cubriendo una cantidad de kilómetros aproximadamente de 240. Y entre la región de Tarapacá hasta el límite administrativo con Antofagasta son 410. En total estamos cubriendo 819 kilómetros. Bajo ese aspecto, uno determina en dónde se está produciendo la mayor cantidad de ingresos o egresos y en dónde permanentemente es más factible que ingresen a pie o en vehículo. General, ahí solo un apunte. ¿Son los mismos lugares? ¿Sí? ¿Los ingresos y los egresos se dan en los mismos lugares? No puede, es una buena pregunta la que usted hace, pero normalmente hay sectores que ya están reconocidos, que son ampliamente ubicados por la Fuerza Militar y también por Carabineros, que también efectúa un trabajo interinstitucional e interagencial. En lo interagencial me voy a referir después, de acuerdo a la pregunta que hizo Mauricio. Sin embargo, la distribución de la fuerza hay distintas modalidades. Podemos tener puntos de control fijos, móviles, y como dijo Mauricio, los móviles son los que se dificultan dado la extensión. Y probablemente hay algunos que conocen muy bien la frontera, como los coyotes, que son los que se encargan de trasladar previo pago a distintos migrantes, familias, que esperan la oportunidad, la oscuridad u otro, por eso que los medios tecnológicos son fundamentales para poder facilitar el control de una fuerza que se despliega, pero que no cubre un amplio frente
todo lo que es el sector fronterizo. O sea, me imagino que ese despliegue está fundamentalmente concentrado en lo que usted nos describía antes como estos pasos más o menos conocidos que son rutas clandestinas. Claro. Rutas más o menos conocidas y que se van consolidando y ya son... Porque además la gente corre amplios riesgos cuando cruza por aquí, o sea, puede perderse o puede... Absolutamente. Claro. Hay un aspecto que es importante, que el trabajo del ejército está en el contexto migratorio. El contexto migratorio nos lleva a efectuar un control migratorio, un control de identidad que se hace ya al interior de la responsabilidad, y todo lo que hablábamos recién del traslado de aquel que ingresa por paso no habilitado a los complejos. Donde no tenemos responsabilidades, y por eso que los pasos, si usted ve Colchane, una cosa son los pasos laterales que se pueden producir en las imágenes durante muchos meses atrás, antes que estuviese el ejército con mayor presencia militar en el altiplano, y se veía bastante cantidad de ciudadanos extranjeros ingresar al país. Esos pasos están siendo cubiertos y la mayoría son cercanos a los complejos aduaneros, porque algunos que en el complejo... A metros de Colchane los veíamos pasar. Exactamente, y normalmente los que no logren ingresar o aquellos que evitan ingresar por el complejo utilizan los sectores cercanos al complejo, porque ahí están las rutas más cercanas y también para los transportes. Ya, pero general, yo le preguntaba por el tema de los kilómetros cubiertos y no cubiertos, si se despliegan las fuerzas con foco en las rutas más conocidas o no. En otras partes usted nos explica que hay un despliegue móvil con vehículos, en fin, para ir tratando de cubrir los máximos de esos cientos y cientos de kilómetros que tenemos de frontera ahí con los dos países, y en particular con Bolivia, porque la parte con Perú pareciera ser que es un tramo más corto, más controlable. Pero una duda, ¿cuánto queda descubierto? Le insisto en ese punto, porque por alguna parte, por ejemplo, salió Dayonis Orozco, y eso, pese a todo ese despliegue, él salió, y suponemos que también salieron por algunos de esos puntos algunos de los sujetos que están involucrados en el crimen del teniente Ojeda. Sí, entiendo la pregunta. Normalmente el ejército cubre de acuerdo a un análisis, y esto es un trabajo también interinstitucional, es decir, también hay carabineros, también hay retenes en distintos lugares ubicados de acuerdo a la experiencia de años del control fronterizo, y también hay sectores en donde efectivamente, al ser móvil, facilita en algún momento que alguien burle la seguridad y pueda salir del país. Lo móvil, por eso es que nosotros cada cierto tiempo, idealmente en un tiempo que lo determina el ajuste de planificación, vamos cambiando las modalidades, porque sabemos también que muchos de los que intentan ingresar o egresar del país buscan oportunidades, estudian con mucho los movimientos, y por eso lo vamos cambiando. Ahora, si usted me pregunta, hay sectores que no son factibles de cubrir, sobre todo la grande altura, sobre todo donde hay relieves que impiden que una persona camine por ello o que transite un vehículo, y también en donde muchos lo han intentado y lamentablemente han perdido la vida. Por eso que porcentualmente el despliegue de la fuerza va en función de la cantidad de medios disponibles, de los medios de transporte disponibles, de la capacidad de observación aérea que tenemos, y de la tecnología que estamos usando, que se está incorporando, que es de muy buena calidad, con largas distancias de hasta 10 kilómetros de observación. General Rubén Castillo... Por eso es que vamos ajustando permanentemente esa planificación. A propósito de los últimos casos, ¿no?, que han dado cuenta que los delincuentes o personas que han cometido graves delitos en Chile también ocupan las fronteras, los pasos no habilitados para salir de Chile. ¿Cómo son los controles? Ya hablamos del despliegue, de la cantidad de kilómetros cubiertos, pero ¿cómo son los controles? Estas personas, cuando usted nos habla de evitar egresos y evitar ingresos, a esas personas se les pilla de alguna manera infraganti, se les pilla cruzando la frontera después, kilómetros después de haber pasado por la frontera. ¿Cómo son los controles? ¿Cómo es la revisión de los papeles? ¿Cómo se dan cuenta ustedes, por ejemplo, si tenían antecedentes? No sé, ¿cómo es el control? El control, nosotros tenemos buenas facultades a través del decreto que nos permite hacer un control que normalmente una unidad militar no lo puede realizar. Ya. Eso lo primero que hay que dejar claro que existe. ¿Y eso qué significa? El control migratorio, disculpe, el control migratorio se hace
en el límite político internacional, y puede ser a aquellas personas que se acerquen al límite político y no traspasen el límite político. Perfecto. Y a aquellos se le indica, tenemos protocolos, en donde se le indican que se dirijan al complejo aduanero, en donde sí pueden hacer el trámite de ingreso legal. Ya. A nadie se le impide ingresar, salvo que lo haga por un lugar que facilite el control migratorio desde la autoridad contralora. Si traspasa el límite político internacional y lo detiene una patrulla militar, se produce el control migratorio y posteriormente un control de identidad. El control de identidad para nosotros es una facultad, no una tarea. Por tanto, sí podemos acreditar la identidad de un migrante, nos permite controlar su situación migratoria, y junto con Carabineros, cuando son las patrullas mixtas, podemos ver cuál es su situación judicial al interior del país. Por eso que el trabajo interinstitucional que yo me quería referir es fundamental. La información la tienen las policías, sí, claro. No la tiene, en este caso, el ejército. Claro. Y también otros que pueden tener orden de arraigo u otro. Y una vez que usted hace ese control, en que también se verifica el estado de salud, se entrega un migrante a Carabineros, que también hace otros controles, y después a la Policía de Investigaciones. Nosotros podemos incluso revisar sus vestimentas, podemos ver su mochila, y podemos revisar algo que es muy bueno, que es los vehículos. Los vehículos usted puede revisar las maletas, puede revisar otro. Lo que no podemos hacer es pedir la documentación vehicular, y esa la hace Carabineros. ¿Por qué es tan bueno revisar los vehículos? ¿Qué ha implicado o qué implica revisar vehículos o tener esa posibilidad y esa facultad? Implica que usted puede detectar todo lo que puede ir oculto en las maletas, puede también un buen registro vehicular, usted puede ver si es que hay armamento, que es muy importante para nosotros, droga, también explosivos, caseros, dinero en efectivo. Hay muchas cosas que podemos detectar, tanto que va adosado al cuerpo de las personas, como también que puede ser trasladado en distintos vehículos, ya sea un vehículo, camioneta, autos o un camión. Sí, por eso que esa facultad es bastante buena. Y eso da cuenta de una cuestión que trasciende con mucho el fenómeno y el problema migratorio de estos años, porque sí, eso claro, es lo que habitualmente ocurre en las fronteras en todo el mundo, ¿no? Contrabando, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas en forma habitual, más allá del problema migratorio puntual. Es así, ¿no? Así es. Nosotros no vamos a controlar como país todos los factores migratorios que están incidiendo en que distintos países sufran de distintas migraciones a nivel mundial. Los factores migratorios van cambiando de acuerdo a la situación que viven algunos países en forma particular. Sin embargo, los que están a cargo, y este es importante, el ejército está cumpliendo el decreto en un estado que es algo excepcional. Sí. Por tanto, no tenemos todavía se refiere usted que todavía no tenemos la ley de infraestructura crítica con las reglas del uso de la fuerza, todo lo cual está tramitándose todavía. Como ley ya de régimen. Así es. Nosotros estamos actuando bajo lo que hablábamos recién de lo que nos otorga el decreto y con estas facultades que mencionábamos recién, sí, que son buenas desde el punto de vista del control, y que nos permiten hacer una revisión más exhaustiva de los que son sujetos a un control. Y en ese sentido, por eso que la tarea del ejército, nosotros podemos decir, yo puedo declarar que está bien evaluada desde el punto de vista y bien ejecutada desde el punto de vista de los números. Lo que sí, y quería mencionar, de acuerdo a una pregunta que quedó inconclusa, Mauricio. Sí, por la salida de estas personas. Yo hablo de extrainstitucional, me refiero al trabajo coordinado con Carabineros de la Policía de Investigación. Y cuando hablo de un trabajo interagencial, me refiero a todo aquello que inciden en que no solo el despliegue de la fuerza va a facilitar o impedir el ingreso-egreso de los migrantes. Y cuando hablamos de un trabajo interagencial, coordinado, conjunto, me refiero desde la de gobernaciones, delegación presidencial, el SAC,
aduanas, fiscalías regionales, todos los controles marítimos, controles aéreos, también la Dirección General de Aeronáutica. Acá inciden por lo menos unos 12 agencias que facilitan el control. La Defensoría de la Niñez. Claro, general. Se nos va el tiempo. Es que lo que quedó pendiente fue el punto por donde pudo haber salido Dayonis Orozco o uno o dos de los presuntos sospechosos o de los sospechosos del crimen del teniente Ojeda. Eso ocurrió justo en un punto de aquellos más difíciles que no estaban controlando, en un momento en que fueron capaces de detectar la rutina del ejército, porque esas personas salieron. ¿Ahí qué evaluación hace usted de si algo falló o qué problema hubo para que esas personas pudieran huir del país, estando siendo buscadas por todos lados como presuntos culpables de crímenes muy graves? Entendiendo el poco tiempo que queda, dos aspectos que son importantes. Primero, como ya me referí al lamentable Quitapiero, una muerte de una persona. Lo segundo, que al estar judicializado y está en investigación por parte del Ministerio Público, yo no me puedo referir a ese tema. Y tampoco tengo la información, a pesar que ha salido en medio de comunicación social, de que se dice que salió por la zona general de Colchane. Para una autoridad que planifica, como el jefe de área fronteriza en Colchane o el jefe de área fronteriza en Arica Parinacota, necesitamos, y más adelante probablemente vamos a tener acceso a la información o vamos a ver por dónde salió específicamente, cuándo salió y en qué horario. Cuando uno tenga esa información, que yo no la tengo, perfectamente podríamos decir y ajustar planificación, coordinarnos con Carabineros, coordinarnos con la PDI y generar distintos aspectos que faciliten a base de la experiencia y lo que estamos aprendiendo de este lamentable hecho. Perfecto. General Rubén Castillo, comandante en jefe de la Sexta División del Ejército, a cargo, ya decíamos, del control en la frontera norte tras el decreto de infraestructura crítica. Muchísimas gracias por esta conversación con ADN. Gracias, Paulo. Saludos, Paula. Saludos, Mauricio. Muchas gracias, General Castillo. Buenos días. 8:37 minutos. 8:37 minutos.